Bienvenidos a GastroChat, el programa en donde resolvemos todas tus dudas acerca de la salud digestiva. Mi nombre es Heidi Parilla y el día de hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchísimas personas. ¿Alguna vez has tenido como este dolor que atraviesa tu pecho por dentro? Y me río porque la verdad es que yo lo tengo constantemente. Sí, caray. Y es el reflujo y la acidez. Y para ello, como siempre, contamos aquí con nuestros expertos, la doctora Seriolit Tenorio, hola, gastroenteróloga y endoscopista, y el doctor Lalo Cerda, bienvenido, Gusto verlos de nuevo. neurogastroenterólogo. Y entonces vamos a resolver las dudas de 10 pacientes que nos hicieron preguntas para saber un poco más de la acidez y el reflujo. Comenzamos. Bueno, la primera pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Es lo mismo tener acidez que reflujo gastroesofágico? Bueno, es que en realidad el término acidez es un poquito ambiguo. Algunas personas se refieren a acidez con agruras, ¿no? Que en términos médicos se llama pirosis. Y algunas otras personas acidez lo refieren como el ardor en la boca del estómago. Pues está en la garganta. Ajá, también. Entonces, en el caso de la pirosis, sí es un síntoma que se asocia con enfermedad por reflujo. Y cuando la gente dice tengo reflujo, generalmente se refiere a la regurgitación, que es cuando sientes que se te regresa la comida o el agua y que te sube, ¿no? Entonces, estos dos síntomas, pirosis y regurgitación, son síntomas típicos de enfermedad por reflujo, pero no son exclusivos. O sea, se pueden presentar en otras enfermedades del esófago que no necesariamente tiene que ser enfermedad por reflujo. Muy bien. Oigan, nos preguntan también, ¿por qué algunas personas tienen más acidez que otras? Pues eso no está totalmente comprobado y más bien yo diría que hay personas que tienen enfermedad por ácido, donde el ácido, como dijo Seriolit, se pasa del estómago, que es el sitio normal y que tiene unas defensas más o menos constantes que también se pueden afectar hacia el esófago. Y el esófago tiene una mucosa, un revestimiento que es mucho más delicado, sensible al ácido y es cuando sientas que te quema. ¿Por qué te puede pasar eso? Ya tenemos que entrar a evaluar factores de por qué te da reflujo. Pero en realidad no es que tengas más acidez, es que tienes ácido en un lugar donde normalmente no debe haber o debe de haber en momentos muy particulares del día, como cuando comemos, puede haber un poquito de reflujo normal y que a veces ni se alcanza a sentir, ¿no? Pero ya hablamos de enfermedad cuando te está molestando. Claro. Oye, y nos preguntan, ¿qué alimentos empeoran la acidez y cuáles pueden ayudar? Ok, bueno, hay algunos alimentos que se relacionan con mayor percepción de síntomas, ¿no? No que realmente el alimento esté provocando la enfermedad. Algunos de estos, pues, pueden ser alimentos muy condimentados, alimentos muy grasosos, el chocolate también a veces, obviamente las bebidas con gas, ¿no? Carbonatadas. Alcohólicas, ¿no? El alcohol también favorece mucho que haya episodios de No se nota. reflujo. El alcohol no es malo. Es malísimo. O sea, es que en realidad nada es malo con moderación, ¿no? Total. El problema es cuando pues comes en exceso o bebes en exceso ciertas cosas. En realidad, pues todos podríamos comer de todo, un poco, sin tener mayor molestia. Pues es que a mí me encanta esa pregunta porque Ay, yo paciente pensé que iba a decir, a mí Es me que siempre encanta el alcohol. También, pero es que siempre te preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que no debo de comer? Por ejemplo, esto es Café. clásico, ¿no? El café. Entonces yo siempre les digo, entre un poco de broma, un poco en serio, les digo, el médico que quita el café no tiene perdón de Dios, porque el café realmente no está demostrado que cause reflujo. Y ahí te va, todos esos son mitos. El chile es una verdura, pero ¿qué te causa la quemazón en el esófago? Tu propio ácido. El ácido que tiene tu estómago, que es un ácido muy potente, tiene pH de entre 1.5
que casi prácticamente ningún alimento que tú comas alcanza ese pH tan bajo. Pues dicen que algunos refrescos de cola tienen un pH, bueno, no dicen si tienen pH muy bajo, pero nega el pH del estómago. El problema es que, como dice Celiorid, hay alimentos que van a hacer que tu estómago produzca más ácido. La grasa, la proteína, se va a llenar el estómago, hay señales que le avisan a tu cuerpo, hay una hormona que dice, oye, quiero más ácido, entonces empiezas a producir más ácido. Por eso cuando comes muy pesado y te acuestas o te llenaste demasiado, ese ácido que no venía en la comida, ese ácido de tu cuerpo, de tu estómago, es el que te va a provocar. Entonces, el mexicano es muy de, oye, es que fue el chile, ¿y con qué te comiste los chiles? Con 2 kilos de Sí, carnitas. carnitas, tacos de pastor, pues fue la grasita y la carne que generó ácido. Y la fue el que no chilito, fue a Chile. y fue la cantidad. Ahora, si tienes quemaduras por ácido, como cualquier herida, le cae chilito, le cae limón, te va a arder, pero no fue el causante directo. Es tu ácido. Y mientras más sobrepeso tengas, que es una cosa que ya hemos platicado, Peor. más se facilita ese problema, porque entonces el esfínter, por diferentes razones, pierde un poquito de fuerza y en vez de detener la subida del ácido, la permite a su libre paso. Entonces te empieza a quemar tu propio ácido que generaste por ciertos excesos. Muy bien. Oye, wow. Todos los días aprendemos en GastroChat. Ahora, yo esto lo he visto mucho en redes sociales y justo lo preguntan aquí. ¿Es cierto que dormir del lado izquierdo reduce el reflujo? Sí. Es un tema de anatomía por la disposición que tiene el estómago en el cuerpo y la posibilidad de que de un lado, ya sea el izquierdo o del lado derecho, se regrese o no el alimento con mayor facilidad. Volvemos a lo mismo. Si tú tienes además otras condiciones como sobrepeso, comiste en abundancia, pues no importa de qué lado te duermas, vas a tener molestias, ¿no? Pero en general, sí, dormir del lado izquierdo reduce mucho la posibilidad de que tengas este retorno del alimento hacia el esófago o del ácido. Se Ok. parece como una especie de tacita. Bueno, es como una cantidad Como para el una estómago. gotita. Una gotita. Entonces, si quedas en cierta posición donde el líquido no se regresa, pero si yo vuelto esta taza, que sería hacia el otro lado, Claro. se te regresa. Bien. Y es más cómodo eso que estar semisentado. A muchos pacientes les molesta, se resbalan, les duele cuando ponemos varias almohadas. Entonces les digo, duérmete al lado izquierdo como las embarazadas. Sí, te molesta un poco el cuello, ¿no? Depende de cómo te acomodes, pues, pero sí es... O sea, idealmente no debemos dormir tampoco completamente acostados. Y al rato ya no nada más es reflujo, es también la contractura. Sí. Dormir. Es un poquito más cómodo también dormir sobre su lado izquierdo. Más si estás acompañada. El cuchareo. Muy bien. Todo es cómodo. Oye, a ver, ¿es cierto que los antiácidos son una solución segura para usar todo el tiempo? Pues en general no, porque tampoco son 100% efectivos. O sea, el antiácido te va a ayudar a aliviar el síntoma rápido, pero en general No controla. no te está ayudando a controlar el problema que pues es el exceso en la producción de ácido. En general los antiácidos se acompañan de algún tratamiento bien establecido y en un momento dado, si solamente tienes síntomas de manera aislada, pues sí te van a ayudar a mejorar el síntoma y se acabó el problema, ¿no? Ya. Y nos preguntan por acá, ¿el reflujo puede causar otros problemas de salud, como tos, mal aliento? ¿No? También hay muchos mitos al respecto. Y nada más completando un poquito lo que decía Cerolit. De hecho, ni siquiera es conveniente que alguien esté tomando muchos antiácidos, no tanto porque te hagan daño, exacto, porque puedes retrasar un diagnóstico de algo más serio con un calmante que nada más tapa un ratito el síntoma, que no es un tratamiento, que si tienes una quemadura no se va a resolver, y mucha gente lo hace y te llega diciendo hasta que no tienen otro problema, se les empieza a atorar por ejemplo la comida, es que tengo años tomando un antiácido y hasta bicarbonato y cuando se me quitaba, pero que estoy peor, entonces no hay que hacer eso porque retrasas la investigación de un problema que puede llegar a ser más delicado, que justo tiene que ver con la otra pregunta. Sí puede haber complicaciones por el reflujo, pero a diferencia de lo que se puede pensar, no son tanto en la boca ni en la garganta, eso es más anecdótico. Ni el mal aliento. Ni el mal aliento, ni las infecciones de oídos.
es un tema que luego platicamos mucho con los otorrinos, pero es difícil que el ácido te queme la garganta, la faringe, las vías aéreas, sobre todo si no tienes tanto reflujo acá. Pero yo creo que el principal riesgo es que te queme el esófago, que haya estas quemaduras cicatrizan y estrechan, y hay hasta un riesgo de un cambio en el tipo de revestimiento del esófago, que se llama esófago de Barrett, que se puede presentar después de años en el reflujo y que tiene un potencial premaligno, o sea, riesgo de evolucionar a cáncer. Oye, pero entonces sí, o sea, sí se quema el esófago con el ácido. O sea, hay algo que te... O sea, bueno, a mí no me gusta usar la palabra que se quema, porque en realidad no se quema. O sea, se erosiona, se lastima la mucosa, ¿no? Se hacen como cortaditas, se inflama. Con úlceras o algo así, no. Se pueden provocar úlceras, pero una úlcera no, o sea, es como un bache, pues, haz de cuenta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A mí en particular no me gusta usar el término quemadura, porque pues en realidad no se está quemando. Es que sientes como... Es que se como siente mortal, así, sientes que te quema. sí, sientes algo caliente que te molesta mucho. Sí, es como un término para ayudar. Pero es una forma en la que a los pacientes lo puedan entender, pues, ¿no? Pero estrictamente hablando no es una quemadura, porque hay gente que llega realmente pensando que se le quemó el esófago. ¿Y cómo se trata eso? O sea, ¿hay algo que permita como Sí, que lo cicatriza. cicatrizar? Sí, permite que disminuya la inflamación, que cicatrice tu mucosa, que O se sea, sí vuelva... existe un tratamiento para ello. Sí, ¿o no? claro, sí, para esos episodios que se llama esofagitis, a eso realmente le llamamos esofagitis, sí, hay que recibir un tratamiento, claro. Y de hecho en inglés llaman al síntoma de pirosis o agruras, heartburn, Sí, ¿no? Es como esas quemadura. que te quemas del corazón, ¿no? Porque al final allí, de hecho hay que diferenciarlo en ciertos escenarios y con ciertos pacientes con otro tipo de riesgos, que no es un infarto, que puede llegar a confundir. Si es más un dolor que un ardor, luego se puede confundir con reflujo, porque también el esófago duele cuando hay mucho reflujo y ese espasmo se puede parecer al del corazón. Eso es algo que siempre uno como médico tiene que tener presente y asegurarse que no vaya a ser algo del corazón, que es mucho más grave. Ahora, al final, estas heridas, pues es una lesión química por ácido, ¿no? Estrictamente no es una quemadura, ¿cierto? Es una lesión química, pero al final es una herida que se tiene que cicatrizar. ¿Cómo? Quitas el ácido y además ahora tenemos fármacos que tienen la capacidad o De proteger. dispositivos médicos de pegarse y ayudar a cicatrizar y proteger. Como dispositivos médicos. De eso dejo que lo explique la doctora Seulvi. Bueno, es un dispositivo médico porque no se va a absorber en el tubo digestivo, Ya. no va a llegar a la sangre, ¿no? Por eso se llama no es un fármaco, por esa razón. Es un gel viscosito que se toma y se va a pegar, se va a adherir a la mucosa del esófago, a la pared interna del esófago, para protegerlo y viene acompañando al fármaco que utilizamos para también favorecer la cicatrización de la inflamación. Este fármaco básicamente va a disminuirle el exceso de la producción de ácido y este otro dispositivo pues lo que va a hacer es proteger la mucosa para que en un episodio de reflujo no entre en contacto este ácido con la mucosa del esófago. Como una película, yo les digo al paciente, es como si fuera una curita interna que te pega. Una curita no es un medicamento, después se te va Para que se regenere. ¿no? que mantiene ahí protegido y ayuda a regenerar. Muy bien. Oigan, otra pregunta. ¿El estrés puede hacer que tenga más acidez? Sí. O sea, ¿qué onda con el estrés? O sea, muy mal. Pues sí, pero justo, o sea, el puro estrés solito está muy difícil que te cause. Exacto. Pues antes se suman factores y el estrés no ayuda, pero no es como que si tú te Solo cuidas de por todo lo estar demás, sí. estresado no vas a tener mayor producción de ácido, pero obviamente sí lo favorece. O sea, si juntamos todos los factores que hemos venido platicando, pues es muy probable que una persona desarrolle la enfermedad. Muy bien. Te va a que le digo a los pacientes, no cenes tarde, no cenes pesado, no te acuestes pronto después de cenar, menos 3 horas, y trata de perder peso porque ese es el factor más predisponente. Ok. Nos preguntan, ¿por qué algunas personas sienten acidez incluso si no comen irritantes?
Pues porque ya dijimos, o sea, en realidad el alimento no es lo que está produciendo el exceso Tú mismo. de absorción del ácido, o no es el problema que está generando o que está permitiendo que tengamos el retorno del contenido del estómago. Muy bien. Te voy a dar un ejemplo muy puntual. Hay pacientes que dicen, doctor, es que hasta el agua sola me da acidez. ¿Por qué? Pues es muy simple. El agua entró sin ácido, llegó al estómago, se mezcló con el ácido, se te regresó y es agua con ácido. De tu estómago que no está permitiendo el esfínter y entonces ahora te está quemando ese ácido que el agua se trajo. Ahora, ¿el reflujo se puede curar o es algo que se tiene que vivir controlando y lo vas a tener toda tu vida? Buena pregunta. Pues estrictamente hablando, no podemos decir que hay una curación. O sea, sí se cura la esofagitis, por ejemplo. Sí podemos llegar a curar el esófago de Barrett, ¿no? Pero el reflujo más bien depende de todos los factores que ya mencionamos. Si tú bajas de peso, si tú mejoras tu alimentación, si tú tomas medidas generales, ya no vas a tener o muy difícilmente vas a tener enfermedad por reflujo. Estrictamente hablando, pues, no estamos diciendo que ya te curaste, pero ya lograste evitar que tengas estos episodios de reflujo. ¿O tú qué opinas de ello? Sí, es una enfermedad que puede regresar. Entonces la puedes controlar si controlaste el peso, si controlaste los factores de los excesos de la dieta. A veces necesitas un medicamento para controlarlo mejor. Hay pacientes que requieren cirugía y es un tratamiento mucho más definitivo, pero que no es para toda la vida. Las cirugías que se hacen tienen promedio de duración de 10 años. Si en esos 10 años el paciente ganó peso, pues el día va a perder efecto la cirugía mucho antes y va a volver a tener reflujo el día que la cirugía pierda su efecto. Pero también hay que, o sea, señalar que la cirugía no es para todos. O sea, hay casos muy específicos que sí requieren tratamiento con cirugía, pero no quiere decir que todas las personas que tengan reflujo van a ser candidatas a una cirugía. Y hay que estudiarlos para saber si son candidatos. Estudios que hacemos los gastros, que el cirujano te va a necesitar para decir tú si eres candidato, tú no. Y para cerrar, nuestra última pregunta es, ¿cuándo debo preocuparme y acudir al médico por mi acidez? Pues si tienes síntomas frecuentes, Desde el primer varias síntoma. veces a la semana, pues no debes esperar ni automedicarte, o sea, ve al médico. Y de preferencia se tiene que ir con un gastroenterólogo, ¿no? O sea, Sí, pareciera que es una enfermedad simple, pero no lo es tanto y la tienes que conocer bien para diagnosticarla bien, porque incluso hay pacientes que sienten un ardor, pero no es por reflujo. Lo decía Servidor al principio, no siempre es reflujo. Hay pacientes que sí tienen una asociación con estrés, pero eso se puede contestar hasta después de hacer varios estudios y requieren a lo mejor otro tipo de fármacos que quiten la sensibilidad más que quiten la acidez. Pero un reflujo que te está dando lata varias veces por semana o que ya se te está atorando la comida, que ya te está doliendo el pecho, sí hay que hacerlo. A lo mejor si te da una vez de vez en cuando se te pasó la mano en una cena, no pasa nada. Pero ya un tema recurrente, persistente, frecuente, ya hay que atenderlo. muy No, y si se te atora la comida es porque ya tienes muchos años con el problema. Sí, parece increíble, pero sí hay gente que vive así. Y se acostumbra a lo normal. Y que siempre traen los antiácidos en la bolsa, como dices, y ya hasta que no le hacen es cuando ya deciden ir al médico, pero pues no hay que retrasar el diagnóstico. Muy bien. Pues bueno, con esto concluimos. La realidad es que la acidez ocasional pues no es grave, pero cuando ya empieza a persistir esa molestia, puede ser que se trate ya de una enfermedad mucho más grave como pues la enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE, ¿no? Que es de lo que hemos estado hablando. Y es muy importante identificar qué es lo que lo está desencadenando, pero sobre todo acudir al médico para tener un diagnóstico certero. Si les gustó lo que vimos el día de hoy, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en TikTok y en YouTube, en GastroChat. Lo compartan con sus conocidos. También si conocen a alguien que puede tener estos síntomas y no está acudiendo al médico, compartan este programa. Y también quiero darle las gracias a Alfa Sigma por ayudarnos a hacer posible este programa. Yo me despido, mi nombre es Heidi Padilla y nos vemos en la siguiente.